Queridos amigos, venidos con bueno, una semana más a nuestros encuentros de Al-Had. Antes que nada, debemos saludarnos como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en todas bandas del mundo que vemos aquí en presencia de todos vosotros. ¡Qué alegría que me da ver estas caricas sonrientes! Y hoy tenemos un día muy especial. Por la primera vez, también, además del ladino, vamos a hablar del Yiddish. Ansina que tenemos una oportunidad de hablar de una lengua hermana y conocer un poco de lo que nos una y de lo que nos diferencia. Espero yo, ama, como también para vosotros. Es para mí una sorpresa cuál nos van a contar Carlos y Gustavo el día de hoy. Como siempre, vamos a empezar partajando nuestro ecrán y contando vos que vamos a tener la semana en Viña. Hoy es nuestro encuentro número 59. ¿Podés creer esto? No, yo me estoy toda maravillada de la cantidad de encuentros que estamos teniendo y todos nos quedan en video. A la próxima semana vamos a tener una visita muy importante entre nosotros, una prima donna, nuestra querida balabaya de Ladino Comunitar, Rachel Amado Bornik, va a tener como musafira a Linet Saúl de la Turquía. Ella es la prima donna, ella labora en la ópera turca. Así que vamos a tener esta oportunidad de conocer a una estrella. Y estoy muy salida por que conozco a Linet y es ella un encanto de persona. Como vos decía, todos nuestros encuentros nos quedan enregistrados y lo podés topar en sefarad.com Raya TV o en el canal de YouTube de Sefarad, que es youtube.com Raya Sefarad. También, si querés darnos vuestro dono, una ayuda para continuar con los costes de los encuentros, podés ver la manera en sefarad.com, raya encuentros. Y vos regraciamos siempre a todos los que nos dan vuestro ayuda para continuar con más y más de estos programas. Y aquí tenemos la presentación del día de hoy. Nuestro balabay por la parte del Ladino 21 es el doctor Carlos Yebra López, un joven entre nosotros, y también tenemos un joven de Musafir, el querido Gustavo Hemos. Ellos nos van a hablar sobre el rapporto entre el ladino y el yiddish y le vamos a dar ahora la bienvenida a ellos dos. Hola Carlos, hola Gustavo, un placer que estés aquí con este sujeto tan interesante. Shalom, vengáis en buena hora a este encuentro de Al-Had. En primero que todo, me agradaría regraciar de las honduras de mi corazón a Liliana y Marcelo por afrontar estos eventos, así que a toda la gente que nos ayudan a organizarlos y difusarlos, y toda la gente que vino hoy para sentirnos y para avanzarse un poquitico más sobre este sujeto del Yiddish y el ladino. Y ahora tengo el placer y el kavod de presentar a un yiddishista excelente y, afuera de esto, un verdadero amigo, Gustavo Hemos. Gustavo es yiddishista, como dije, maestro de yiddish en el Instituto Judío de Investigaciones en Buenos Aires, en el Workers' Circle de New York y en la Pontífice Universidad Católica de Río de Janeiro. Gustavo, venido con bueno. Shalom, shalom. Merci mucho por la akdama generosa. Tú es un kavod, es un placer muy grande estar aquí. Y Kodem Kol, quería engraciarvos a todos que están aquí, y especialmente a Marcelo y Liliana de Sfarad, que vosotros organizéis estos encuentros, que son muy importantes. Son momentos de celebración de la cultura sefaradí. Y siga por el contenido de las discusiones que tenemos aquí. Siga también por el facto que todo es enteramente en ladino y vosotros sabéis cuán valuoso es adelantar el ladino en ladino.
y esto realmente es maravilloso. Kol hakavod. Merci mucho por la oportunidad de estar aquí. Y sí, yo soy el Evo de Carlos y rogo a vosotros paciencia si yo voy a hablar aquí con algunos ricos. Estoy un poco nervioso de hablar en ladino, que me place mucho hablar en esta lengua, mas si me escapa un verbo en portugués o en castellano, eh, peso paciencia. Y yo quiero me presentar como yo siempre me presento en Yiddish. En tono de Shaka yo siempre digo que yo soy Gustavo, tengo 24 años, soy Goy de una ciudad que se llama Goiânia, en el estado de Goiás, en el centro de Brasil. Así que soy 3 veces Goy, mas me place mucho empezarme de la cultura judía y sí, nuevamente digo, es un placer muy grande estar aquí. Yo empecé a empezarme ladino en abril de este año, junto con Carlos, en Ladino 21. Y así como mucha gente en la pandemia, yo busqué cosas nuevas para hacer. Y, y Ladino fue lo que topí. Y topí el Ladino, y hablaré más de esto. Meso un Javer yiddishista que está aquí también, que es David Omar Cohen, que está en el público, que habló conmigo un poco en ladino y me contó de las riquezas, me mostró las riquezas culturales del ladino, la literatura, y ya hicimos cosas muy hermosas juntos con el ladino y con el yiddish. Me place mucho verlo aquí también. Y algo que quiero decir es una demanda que me hacen, y creo que hacen también a otros que se empiezan el ladino, que es por qué empiezas el ladino. Y yo siempre respondo primeramente en tono de Shaka, con una otra demanda. ¿Por qué empiezas el ladino? ¿Por qué no? Ama la respuesta seriosa que siempre doy es que la experiencia sefaradí es muy rica y la llave a esta experiencia riquísima es el ladino. Así que me place mucho empezarme el ladino y hablar con vosotros ahora. Sí, ¿cuál es lo que vos conte? Merci mucho, caro Gustavo. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dijiste y yo, de mi banda, ajusto que no se puede conocer España sin conocer Sefarad y a la contra. No se puede conocer Sefarad sin conocer la España. Y aunque profito para responder a una de las demandas que nos hicieron ya en el chat. Yo soy de Zaragoza, España, como meto siempre en los mensajes de Ladino Comunidad. Mismo si moro en New York. Y Dunque, cuando vas a querer, caro Gustavo, vas a poder empezar a partillar el ecrán y vamos a empezar las demandas. Sí. La primera demanda ya la respondiste, que es cómo llegaste al ladino en vez del yiddish. Sí, ma cale hablar un poquitico más de esto. Ok, seguro. No, yo creo que en la comunidad yiddishista hay mucha gente que se embesa el castellano. Yo me embesé un poco de castellano antes que llegué al ladino y veo que hay gente que se interesen por el ladino, ma creo que esto de ainda puede ser mucho mayor la cantidad de gente del yiddish que se interesa por el ladino. Y en mi caso, David fue la persona que me introdujo al yiddish y yo espero poder traer más gente al ladino porque creo que interesa mucho a los yiddishistas este tema. Y Dunque, sí, uno de los aspectos más importantes, creo, es explicar a la gente cuáles son las semejanzas lingüísticas entre los dos leshonot, entre el ladino de una banda y el yiddish de otro. Porque pienso que mucha gente que se empezaron en el ladino no saben hablar yiddish y a la contra. Gente que habla yiddish no saben hablar ladino, mas no es que no están interesados. Dunque, vamos a empezar por las semejanzas lingüísticas. Bueno.
sí, ¿cuáles son las semejanzas entre los dos leshonot, entre las dos lenguas? Am, Esto es muy interesante porque es algo, hay semejanzas entre todas las lenguas judías y la mayor semejanza es la presencia de elementos del hebreo y del arameo, de las lenguas que vienen de la liturgia practicada por todos los judíos en todo el mundo. Y en el caso del Yiddish, que es una lengua alto-germánica, también tenemos, como yo dije, el ivrit y el arameo. Y en el caso del ladino, que es una lengua ibero-romance, tenemos también las dos influencias del ivrit y del arameo, una semejanza fuerte que es las dos se escriben con el alefbet hebreo. El ladino también se escribe con el alefbet latino, en el pasado el Rashi, como vosotros veis aquí, todo que está escrito en latino también está en Rashi. Y estas son las semejanzas más claras, pero también hay algo interesante de semejante que es que tanto el Yiddish cuanto el ladino incorporaron elementos de las lenguas con las cuales tuvieron contacto, donde las comunidades, donde las Keilot viven y vivieron y moraban y se asentaron. Y en el caso del Yiddish hay muchos verbos de lenguas eslavas, hay también verbos de lenguas latinas. Y en el caso del ladino tenemos mucho turco, mucho griego, también algunos verbos eslavos y muchos verbos del francés. Y esto es algo interesante. Para uno que se empieza el Yiddish y después se empieza el ladino, o empieza con el ladino y después va al Yiddish, la sensación es muy semejante. Es como si las dos lenguas, que son muy diferentes, tienen esta semejanza fuerte, esta capacidad de incorporar y apropiarse de elementos de no solo del ivrit, sino de otras lenguas de una manera muy virtuosa. Y esto place mucho a mí, place mucho a otros que se empiezan la lengua y no sé, es una sensación, un interés lingüístico zor de desplegar también, pero se ve si se nota una semejanza de este tipo. Y además del aspecto puramente lingüístico, una cuestión de sensación al empezar que es muy semejante. De esto hablaremos más. Sí, opa. Sí, y ¿cuál es lo que vos conta, Carlos? Sí, estas semejanzas lingüísticas son muy interesantes y lo que dijiste al escapar, la sabor de las lenguas también es un concepto del que hablamos mucho en los encuentros de Al-Had y en otras discusiones sobre el ladino. Entonces, una cosa importante es que las lenguas siempre están en rapport con la comunidad de hablantes de la lengua. Por eso es tan importante adelantar el latino y a revivir la lengua, porque esto quiere decir a revivir una comunidad de hablantes. Y que me agradaría ahora hablar del rapport entre las comunidades virtuales que se hicieron en ladino y las que se hicieron para preservar el Yiddish. ¿Cuál nos puedes contar sobre la natura de este rapport? Sí, por la demanda. Es un tema muy interesante que tiene que ver con la pandemia también. Es uno de los aspectos buenos, uno de los aspectos positivos de la pandemia que nos trujo tantas cosas malas. Un aspecto positivo es que lo que se ve hoy, tanto en Ladino y el encuentro de Al-Had o Ladino Comunidad y el Ladino 21, tantas otras iniciativas electrónicas de Ladino nos muestran y que el Ladino enflorece hoy en la web. Esto también es verdad para el Yiddish. Con la pandemia lo que vimos es un fortalecimiento de las comunidades virtuales en ambas las lenguas y esto es algo veramente impresionante, sorprendente. Vemos cuán importantes son la creación de ambientes electrónicos en que solo se habla ladino y Yiddish. Yo puedo decir, en mi caso, cuando vi los primeros vídeos que vi de los encuentros de Al-Had o también de otras cosas, yo pensé, hay tanta gente interesante que habla esta lengua,
hay tantas discusiones interesantes. Yo quiero hacer parte de esta comunidad. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? Empezando la lengua. Así que la internet mostró la posibilidad de crear comunidades que están muy cercanas, gente que está muy cerca una de la otra, pero no en el sentido clásico geográfico. Estamos aquí hablando, estamos aquí, nos vemos y yo estoy aquí en Brasil, yo veo que hay gente de todo el mundo. O como mi otro maestro Eliezer Papo dice, del mundo mundial. Hay gente realmente de toda parte del mundo mundial aquí. Y esto es increíble, es maravilloso ver esto. Y vimos también como no solo ese Farad que notició el renacimiento digital del ladino, vemos también en otros jornales, como en el Tablet, vimos un artículo muy interesante que habla justamente del ladino y del yiddish en junto, que las clases virtuales en ambas las lenguas crecieron de una manera maravillosa, exponencial, y hoy hay mucho más gente que se embesa las dos lenguas. Y esto solo fue posible en cierta medida por causa de la pandemia. Y eso es algo positivo que quitamos de este momento tan zor en nuestras vidas. Sí. ¿Cuál que vos conte? Y tú, que merci mucho, caro Gustavo, por sublinear las semejanzas entre las comunidades virtuales de Yiddish y el latino, el facto que con la pandemia las dos se amunchiguaron. Ma estos son semejanzas. Esto no quiere decir, ainda no hablemos del rapporto entre las dos comunidades virtuales. Entonces, mi demanda ahora es qué carácter de diálogo hay entre estas dos comunidades, y si no hay bastante diálogo, ¿cuál lo manca para que lo haya? Buenísima demanda, merci. Un momento, ¿cómo paso para la próxima? Sí, aquí. Yo creo sí que hay un diálogo que ainda es muy chico, pero que puede ser mucho mayor. Y aquí quiero culanear un término de Liliana que sentí en un encuentro que es del Sefardistán, que siempre haces la shaka que un día vas a mercar una isla y que la única condición para entrar en la isla es hablar el ladino. Y en Yiddish usamos el término Yiddishland, que para hablar de estas comunidades virtuales. Y creo que el diálogo que hay de ainda es chico y que puede ser mucho mayor. Y la internet es es la llave. La internet es la llave. Y lo que creo que tiene que Cali hacer es, primeramente, hablar más de ladino en la comunidad yiddishista. Y creo también hablar más de ladino aquí en la comunidad de Yiddish, en la comunidad de ladinista, porque creo que el interés solo no hay porque la gente no conoce mucho del ladino en el mundo yiddishista o del Yiddish en el mundo ladino. Y yo siempre digo que yo hablo con mis elevos sobre ladino, hablo mucho con ellos sobre ladino, y todas las veces que yo hablé sobre ladino, todos se interesaron mucho. Tengo aquí, por ejemplo, elevos míos en el público que se interesan por el ladino también, y ya me dijeron que quieren empezarse el ladino después que habrán empezado un poco mejor el Yiddish. Y de acuerdo con mi experiencia, para crear ese diálogo basta hablar de las dos lenguas, porque el interés viene de no conocer un mínimo, porque después que sí se conocen un poco, sí se interesan. ¿Y por qué esto? Porque hay semejanzas muy grandes en la motivación de los elevos de los dos leshonos, tanto del Yiddish cuanto del ladino. Yo creo que ese es un sujeto muy grande, es posible hablar mucho de él, y creo que de manera general el interés de la mayoría de los elevos son no de buscar aproximarse de su herencia cultural,
cuanto también esto también viene de un entendimiento más profundo de que cultura judía es mucho más que solamente la cultura en Israel, porque mucha gente se embesa el Ivrit y después toman cuenta de que hay mucho más también en las culturas de la Galut, del Galut, que son riquísimas, y creo que tanto el elevo del ladino cuanto del Yiddish tienen entienden esto, que cabe mucho más hablar de lenguas judías, de culturas judías, de que solo una lengua, de que solo una cultura, y que yo sé que el tiempo que tenemos para empezarmos lenguas y empezarmos cosas es siempre limitado. La vida no es infinita, y no es posible empezarse todas las lenguas que hay. Mas creo que una porción de los elevos de uno y de otro iban van a empezarse en la otra lengua también si van a conocer más. Sí. Y al hablar de la motivación de los elevos, cabe también hablar de un sujeto interesante que es lo que en los últimos años, en las últimas décadas, lo que vimos es una verdadera transvalutación de las lenguas judías, de los leshonot judíos, al hablar de qué son las lenguas judías, cuál es el valor, cuál es la valor de las lenguas, porque en el pasado tanto el ladino cuanto el yiddish fueron mucho criticados por tener tantas influencias, por no ser, los críticos de las dos lenguas decían que no era una lengua judía jaliz y que sería un jargón en el caso del yiddish. Ya dijeron mucho esto en ladino también, que es una fusión de varias lashonot, que no cabe hablar esto, que no sería afilú una lengua, que serían dialectos. Y hoy en día se ve que hay una otra visión, hay una otra valutación de todo esto. Lo que antes era visto como símbolo del sufrimiento judío en la Galut, hoy es visto como símbolo de resistencia, símbolo de resistencia, de flexibilidad. Y en las nuevas Dorot, creo que hay. Yo no soy judío, más hablo de lo que veo, de lo que mis elevos me cuentan sobre el Yiddish. Que antes. Gustavo, Sí. te quería demandar justamente sobre esto, porque como sabemos, por ejemplo, Gilad Zuckerman en su libro sobre el revivimiento de lenguas judías dice que esta mezcla no es nada negativo, más que es positivo. Y tú también dices que hay una transvalutación, que hay una desestigmatización, que la gente ya no piensa que el yiddish y el latino son dialectos, más que son lenguas propias que merecen kavod y honor y que cale adelantar y preservar y difusar. Esto justamente te quería demandar. ¿Tú piensas que esto es de la banda de tus elevos o en encuentros más generales que tuviste con otra gente en la sociedad? ¿Piensas que tienen opiniones diferentes estos grupos o que es una tendencia general esta transvalutación ideológica? Yo creo que es una tendencia general. Yo tengo más experiencia en ese sentido hablando con hablantes de Yiddish, pero esto ya sentí mucho también en ladino, en todos los videos que vi, en las que en las generaciones antiguas había muchos sentimientos negativos relacionados con el ladino, con el yiddish. La gente, los genitores no quisieron hablar con los hijos, y porque pensaban que no calía hablar, no sé, si estamos en Brasil, hablar solo el portugués, o en Turquía solo el turco, y así, o en Israel. Muchos pensaron que calía hablar solo el ivrit, y hoy lo que veo, y esto ya sentí mucho de mucha gente, es que es
pecado de manzia que no hablé con mis hijos Ujú. en mi lengua. Y esto es un comentario que, no sé, es posible mirar en esto de manera negativa y decir, no, no hablé, no fa y qué hacer, man. No, no, veo también que es posible ver en esto algo muy positivo, que es que ainda es posible hablar, puede ser que no con los filhos que ya hablan otras lenguas, mas aquí estamos y creo que hay mucha gente aquí que en el pasado puede ser que pensaron de manera negativa sobre el ladino, puede ser, no sé, con el yiddish eso afecta mucho en las topaduras del yiddish, que la gente dice, cuando era chico siempre pensé de manera negativa sobre mi propia lengua. Y hoy ven estos motivos de orgullo, y es motivo de orgullo, porque son dos lenguas, tanto el ladino como el yiddish, lenguas muy hermosas, con una cultura, Ujú. con una herencia cultural muy rica. Cale Ujú. hablar, cale perpetuar y traer esto a más gente. Y esto ven, Sí. y creo que esto es general, ¿sí? Ujú. Sí, yo quiero aprovechar para remediar también a la Universidad de Oxford, que este año hizo cursos de Valdes en línea para gente de todo el Olam, de muchas lenguas judías que ellos llaman Rare Jewish Languages, aunque lenguas judías que no son muy habladas. Y, mucha gente se registraron para el latino, y entre los elevos que se registraron para el latino hay, hay mismo maestras de Yiddish. Y aunque esta también es una forma muy valuosa de adelantar el rapport entre el Yiddish y el latino. Um, ¿Cuál más que más contas, caro Gustavo? Sí, no, hablando más de esto, Ujú. es algo interesante porque mucho se habló yo creo que esta transvalutación también viene de un entendimiento que mucha gente no tenía en el pasado, que es de que primeramente no hay lenguas puras, que esto Ujú. fue un tema que ocupó mucho algunos lingüistas en el pasado o ideólogos y Ujú. nacionalistas de todo tipo, que Ujú. buscaron mucho por mucho tiempo lenguas puras, y hoy en la lingüística sabemos que, que todas lenguas tienen componentes de orígenes diferentes. Seguro. Ujú. Y algo que es importante a favor del ladino y yiddish, que es parte del reporte de las dos lenguas, es que, y esto me interesa mucho también, que es que los hablantes de yiddish y los hablantes de ladino tienen un grado muy alto de conciencia, de esencia, del origen de los verbos. La gente Ujú. planea un verbo y sabe, esto es un verbo turco, esto es un verbo del ivrit. Y en las dos lenguas se ve muy claramente las diferentes orígenes de cada verbo, y la gente hoy ve esto de manera muy positiva. La gente sabe planear y tienen y los hablantes de las dos lenguas buscan siempre tener un vocabulario rico en este sentido, de poder decir Ujú. un sinónimo de cada origen. Esto Ujú. es increíble, es maravilloso. Seguro que hay una conciencia diaspórica muy interesante. Por ejemplo, en español, nosotros para la plataforma del autobús, ande Zareta, ande tú esperas el autobús, decimos dársena. Y yo no creo que ningún hablante de español sabe que dársena es un verbo de origen árabe. Mas si ya está en latino, estoy seguro que la gente cada vez y vez que lo planeaban iban a decir, y esto viene del árabe porque bla, bla, bla. Porque hay esta conciencia diaspórica de saber de dónde viene cada cosa o de querer saber a lo manco, este interés. Sí, Sí, seguro. Ujú. sí. Sí, y en este sentido, am, también es interesante hablar de que tanto el yiddish como el ladino son dos ejemplos dos ejemplos fuertes de lenguas judías, en el sentido que de ainda se habla el ladino, de ainda se habla el yiddish, mismo después de séculos, de mucho tiempo Ujú. que la comunidad, que los judíos migraron de sus lugares de Ujú. origen Ujú. y trajeron con ellos la lengua. Y creo que eso enriquece mucho la lengua, porque es mucho tiempo que se habla el ladino, mucho tiempo que se habla el yiddish en lugares diferentes, y Ujú. esto hoy es visto como una gran riqueza. Sí, de otra banda, es verdad que el yiddish y el latino no están exactamente en el mismo nivel en lo que toca a la preservación. Quiero decir, hay mucha más gente que habla el yiddish que gente que habla el latino. Y esto es una chance, es una oportunidad para los latinohablantes de mirar a cuál están haciendo la gente que habla el yiddish y pensar,
¿podemos hacer algo semejante para revivir el latino? Por ejemplo, hay un año en Duolingo quitaron un curso de Yiddish que fue muy, muy popular. ¿Podemos hacer algo semejante en latino? ¿Puedes pensar, Carlos Gustavo, en más iniciativas que están reuniendo en la comunidad de Yiddish hablantes y que pudiéramos profitar para meterlas en la comunidad de latino hablantes para adelantar la lengua? Sí, al hablar de esto es importante decir que hay diferencias realmente grandes. El sujeto de hoy es el reporte entre las dos lenguas, mas cabe decir que el Yiddish ainda tiene una comunidad muy fuerte de mayoritariamente hasídicos que hablan el Yiddish con sus chicos, hablan el Yiddish en casa. El Yiddish es una lengua muy viva en los lares de los ortodoxos y cabe hacer una diferenciación entre la situación del Yiddish en el mundo secular y en el mundo hasídico. En el mundo hasídico, la gente que más hace es hablar el Yiddish. Hablar siempre es la lengua principal de comunicación de la vida comunitaria en varios lugares del mundo. Pero en el caso de los yiddishistas, creo que hay sí muchas iniciativas interesantes y productivas en este sentido. Yo ainda nunca fui a una Yiddish Woche, que se llama, que es una semana del Yiddish, pero creo que esto podría ser podría servir de inspiración para el ladino, y en el caso del ladino sería interesante hacer algo así digitalmente, virtualmente. ¿Qué quiero decir? No sé, esto ya sentí también en los encuentros. Todos tienen muchas ideas, el zor es realmente hacer mucho. Ideas todos tenemos, pero una idea que me viene aquí a hablar de esto es, ¿por qué no organizar varios con el Ladino 21, de Sefarad y otras, y tantas organizaciones que se ocupan del ladino, una semana de inmersión digital? Esto puede ser algo interesante, porque en el caso del Yiddish esto es muy fuerte. Hay eventos enteros de semana, un mes entero, en programas más intensivos del embelezamiento de la lengua, en que es posible escuchar y hablar el día entero, por varios días, y creo que esto tiene un valor. Contamos un poquitico de las actividades que podemos ver ahí dentro de esta Yiddish Pop o esta semana del Yiddish, para ver si podemos pensar en algo semejante a propos del ladino. No sentí exactamente qué hablaste al final. ¿Puedes repetir la demanda? Te demandísimos, ¿puedes contar un poquitico más de qué actividades específicas se hacen en esta Yiddish Pop, en esta semana del ladino, del Yiddish, que podemos importar a una hipotética semana del ladino? Sí, como yo dije, yo nunca fui a uno de esos encuentros, pero hay ateliers de música y de cantes y de poesía, y hay clases de lengua también. El interesante es que en el caso de Yiddish Woche, pero lo que yo sé es que la gente se encuentra físicamente y todo lo que se hace en el día se hace en Yiddish. Y como cosas simples como solo comer o hacer desporto, todo se hace en Yiddish. Pero hay también ese tipo de atelier y de eventos culturales. Mas no sé, una maratona de encuentros de Al-Had, una maratona de oficinas de cantes, de poesía. Esto sería muy interesante de ver. Y en desparte de esto también permitiría a la gente que no pueden conectarse a una hora específica a algún evento, poder participar de todas partes del OLAM. También sería importante esto. Sí, seguro. ¿Cuál o más? Creo que querías hablar de un Cupri, de un ponte o algo semejante. Sí. Que es una metáfora que le place mucho a Devin. Este ponte. Sí. Sí, antes yo metí aquí un diapositivo sobre la posibilidad y el HREA, un menester de un diálogo entre las dos comunidades. Y al hablar de esto es interesante también decir que en el sentido de activismo, por el reconocimiento del ladino, por el reconocimiento del Yiddish o de cualquier lengua judía que sea, yo creo que no solo en Israel, pero también en cualquier país,
creo que la lucha por el reconocimiento de lenguas judías es una lucha que pertenece a todas las lenguas y que en juntos es posible hacer más. Esto es también una idea que yo pongo aquí, que yo meto aquí en el slide, no. Yo no estoy en Israel, no soy israeliano, Oma, aquellos que... esto que dices es mashallah, es muy importante. No sé si conoces esta poesía que normalmente se atribuye a Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht. En cualquier caso, la historia de la poesía es que un día vinieron a por este grupo de gente, los apañaron y yo no hice nada porque no era mi grupo de gente. Otro día vinieron por otro grupo de gente, también los apañaron y yo no hice nunca nada porque no era mi grupo de gente. Y al tercer día, cuando vinieron por mí, ningunos me ayudaron porque ya no quedaba más gente. Y lo que quiero decir es que adelantar el yiddish es, en un cierto senso, adelantar el latino y a la contra. Y aunque cada vez y ves que adelantamos una lengua diaspórica judía, en este caso, como el yiddish, también estamos dejando saber al Olam que cale adelantar las lenguas judías diaspóricas, otras como el latino en este caso, que no son dos cosas independientes en la práctica. Sí, en juntos somos más fuertes, esto es seguro. Sí, porque no, realmente es una lucha por el reconocimiento total de las lenguas judías como parte insustituible y muy valuosa de la cultura judía. Yo que soy un goy siempre digo esto. Yo veo riqueza. Yo me embezo también el ivrit, me empecé el ivrit antes del ladino o del yiddish. Yo veo que una lengua y otra, ellos soman, en juntos son la cultura judía y esto en junto, y todas las lenguas en juntos son de una hermosura maravillosa. No cale separar y yo creo que cale sí ver en todo esto cada uno una parte de la cultura judía como un todo. No cale separar y sí adjuntar todo. Y sí, me demandaste sobre un Cupri entre las dos lenguas. Esto es un sujeto grande y no sé, este es solo un comienzo, espero yo, solo el comienzo de un diálogo. Como decimos en latino, este arroz lleva mucho caldo. Lleva, sí, mucho caldo y creo que este es el empecillo de un diálogo, de la discusión de este sujeto, una forma importante, una forma que a lo manco yo y mi amigo, mi Javier David, que está en el público, ya hicimos un poco de experimentos en ese sentido. Una forma importante de crear este Cupri entre las dos comunidades es el traslado. Sea en nuestro caso del ladino al yiddish, pero también, ¿por qué no hacer también del yiddish al ladino? Él que me introdució al ladino, tuve también, David, la idea maravillosa de trasladar un poema importante, una poesía zor, una poesía fuerte de un sujeto muy triste que es muy importante hablar de él, que es el Holocausto. David tuve la idea de trasladar una poesía de Moshe Haylion, del grande poeta ladino que vive en Israel y que es un poeta de una fuerza increíble, de un talento increíble y que hizo un labor muy importante en el latino, trasladando también la Odisea, la Ilíada y hizo tanto en el campo de la literatura. Y así como David cuando David me faló de él, yo no sabía nada de él, pero me interesé inmediatamente. Cuando quitimos el traslado del poema, de la poesía La Jovenica Lager en el jornal de New York, Forwards, tuvimos respuestas muy positivas. Mucha gente se trasladó al ver esto y recibí un mail de un yiddishista argentino que vive en Israel, por ejemplo, que dice que se interesó mucho por todo esto. Y no sé, yo vi que medio del traslado fue posible crear un diálogo interesante y y si vosotros sabéis de alguna otra de algún otro traslado de latino al yiddish, nos interesaría mucho saber porque
nosotros busquimos, yo y David, y no topimos ningún otro traslado, de manera que no sé, puede ser que sea la primera vez que hicieron esto, y Ujú, creo que esto puede ser un buen empecillo para crearnos ujú. algo, ¿no? Y, Traducir y, y hablar de, sí, sí. y yo propio no busqué, también no topé. No, quería aprovechar para regraciar sinceramente a Aldo Sevi, que hemos metido en contacto con Moshe Jalión, con su hija Rachel, también regresar a los dos. Tuvimos una entrevista también con Ladino 21, donde hemos explicado un poquitico de ande para ande salieron estas poesías. Y el propio Moshe, ¿verdad, Gustavo? Hemos dicho que era un sueño que él siempre había tenido de trasladar o de ver trasladar sus poesías del ladino al yiddish. ¿Cuál nos puedes contar sobre esto? Sí, fue muy interesante. Hablé con su hija, con él, y no, ellos nos autorizaron inmediatamente a quitar el traslado en Yiddish y se trasalieron mucho. Y no sé, fue como yo dije, es un poema, una poesía muy fuerte y muy importante. Y él escribió en memoria de su hermana, Uh-huh, que fue asesinada en un lager. uh-huh, Es un tema muy triste, mas que es importante hablar, es importante trasladar, es importante lembrar, se acordar uh-huh, de lo que hubo y creo que tanto, y eso es una parte triste que hay en común entre el ladino y el yiddish. Tanto el ladino como el yiddish pedrearon muchos hablantes, mucha gente, muchos judíos, tanto sefaradíes como ashkenazíes, fueron trágicamente asesinados en el Holocausto y esta uh-huh. tragedia es parte de las dos lenguas, de las dos culturas. Mm. Esto es muy importante, esto que estás diciendo, porque por muchos años, creo que más o menos hasta que llegó Isaac Nabón a la presidencia de Israel, o primer ministro de Israel, como nos cuenta Shmuel Rafael en su libro Un grito en el silencio, la narrativa ladino hablante del Holocausto estuvo por muchos años en silencio. Y aunque este modo de traslados no es solamente tomar verbos en una lengua y meterlos en otra, más es crear, fraguar un cupri entre las dos lenguas y entre las dos comunidades de hablantes y decir, los dos estuvimos ahí, que es algo que por muchos años estuvo silenciado. Uh-huh. Sí, yo creo que cale mucho hablar de esto también en la comunidad yiddishista y la gente se interesa. El principal es que la gente sí se interesa, cuando conocen sí se interesan y mucha gente se interesó por la obra de, no solo sobre el holocausto, sino por la obra de Moshe como Uh-huh. un todo. O sea, quiere decir, esto fue un comienzo de un Uh-huh. diálogo y fue un placer muy grande poder hacer esto con David. Quiero regraciarte nuevamente, David, de Kol HaKavod, por la idea. Y ahora quiero decir algo en el tono de Shaka, pero no Uh-huh. tanto en Shaka, que es ladinistas y yiddishistas de todos los países unidos. Creo que es un apelo para este diálogo y quiero demandar a aquellos que están aquí del público. ¿Quién de vosotros también Fablesh o quién aquí ambeza también ambeza también el Yiddish? ¿Puede levantar la mano? O puede escribir también en el O chat si va a escribir en el querer. chat. Uh-huh. Ustedes ven, hay mucha gente, relativamente mucha gente. Uh-huh. eh, y, y espero que que este número crezca más y más. Uh-huh. Y no sé, el traslado fue solo en Pesillo y yo y David tenemos muchos planos en ese sentido. Uh-huh. Con la cabot, caro Gustavo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y nunca hay mucha gente que habla que es menester juntar las dos puntas, que es menester meter en juntos y ladinistas y yiddishistas, mas tú, además de decirlo, lo hiciste y lo mostraste cómo hacerlo y espero que después de esta iniciativa hay más gente que se va a inspirar a continuar estos traslados lingüísticos que son también traslados culturales y traslados de comunidad. Merci mucho. Con la cabot. Merci mucho a ti, merci mucho a vosotros.
por la atención. Y vemos que tenemos un canal de demandas y ya puede ser que si Marcelo y Liliana quieren, podemos empezar a responder a estas demandas un poquitico en más profundidad que en otros encuentros, si tenemos un poquitico más de puntos. Sí, claro que podemos hacer esto y también tenemos el pedido de palabra, porque tenemos entre nosotros a Rachel Amado Bornik. Ya sabemos que ella hace mucho tiempo que labora por adelantar a nuestra lengua y quería decir ella unas palabras verso también este sujeto. Así que vamos a buscarla y darle el micrófono. Aquí está. Aquí está. Ok, gracias. Muy interesante el sujeto. Os felicito por todo vuestro labor. Yo tengo demandas también, pero lo que quería decir que en 1985, cuando nosotros vivíamos en la área de San Francisco, en California, había fundado un grupo de ladinohablantes que se llamaba Los Amigos Sefaradís. Y lo más de los miembros de este grupo eran de Salónica y lo más de ellos sobrevivientes del Holocausto. Este grupo atiró mucha atención, entonces fue publicada en el Journal Judío de San Francisco, etc. Es mucho de contar, pero un día yo, como presidente del grupo, recibí un teléfono que, una miembro del Yiddish Club vino a nuestro encuentro y le interesó mucho y dijo que nunca tenía sentido de nada de sefaradís y sobre todo que había una lengua semejante ladino y me invitó a hablar a su grupo. Lo que te quiero decir que esto es mucho antes del internet, como ya vos imagináis, y que verdaderamente siempre hubo una curiosidad, porque nuestra cultura fue tan poco conocida que los judíos querían saber cómo más de experiencias judías hubo en el mundo. Y vinieron mucha gente a sentirme en el Yiddish Club. Esto es mucho antes que nacieras vosotros. 3 años antes que me nací yo. Sí. También una chica demanda, ahora que ya tengo la palabra, Carlos, hablaste de Duolingo. ¿Qué pasó con UTalk? Conta un poco por esto también, que fue tu iniciativa. Merci mucho, cara Rachelica, por la intervención. Muy interesante. Yo no conocía este facto que fuiste en 1985 al Yiddish Club de San Francisco. Y para tu demanda, Dunque, para los que no conocen qué es UTalk y cuál lo hicimos con UTalk, hablé con un políglota de New York, Kevin Feng Shui, que me dijo que había una firma que se llama UTalk, que está en Reino Unido, que hace cursos en línea para lenguas minoritarias y en peligro de extinción, para que la gente se las ambesen por muy poquiticas paradas y mismo de baldes en muchos verbos son de baldes. Y dunque yo le demandé si tenían un curso de ladino y me dijo no. Y dunque le dije, ¿cuál lo quiere hacer para hacer el curso de ladino? Le demandé al patrón de la firma. Y me dijo Richard Hausen. Y me dijo, cale trasladar este corpus y después cale topar a 2 hablantes que hablan el ladino como primera lengua, como lengua de casa, que van a ir a Londres a registrar con sus voces el traslado y mismo editar el traslado como hicisteis. Y vos regraciamos mucho. Y dunque llamamos con Alejandro, con mi Javier el Ladino 21, llamamos a Rachel y a Benny Aguado, que fueron a Londres y registraron con sus voces este corpus.
Y después hicimos un evento en Londres donde hicimos esta aplicación y Eliezer Papo estuvo ahí y vino más gente que se trasladaron mucho de esta aplicación y dijeron que nunca no habían llegado a algo semejante con cursos en otros lugares y organizaciones. Y después de esto hicimos 2 o 3 eventos más. Estuve en la Universidad de Washington, Seattle también, planeando UTalk y mostrando a la gente cómo se hace. Y cuando hicimos estos eventos siempre tuvimos a gente que se interesaron por el curso y mismo lo mercaron. Creo que cuesta $20 en todo un año, aunque es un precio simbólico. Y más pienso que cal hacer más eventos con YouTube porque hay mucha gente de la comunidad de ladinohablantes que ainda no se aventaron que ya hay una aplicación muy, muy semejante a Duolingo para empezar el latino que se llama YouTube. Y no te puedo decir exactamente el carácter de gente que mercaron la aplicación porque YouTube no deja saber estos cifras, es una política de ellos. Mas sé que cada vez y ves que la gente se aventaron que existía este curso en el mercado. Sí. Merci, Carlos, y también a Rachel. Hay una demanda interesante de René Martín, la de al cabo que tengo aquí en mi lista, que dice si nos puedes dar algunos ejemplos de palabras que son las mismas en Yiddish y en ladino. Esta es una demanda para Gustavo. Gustavo, ¿me vas a ayudar? Yo puedo decir un verbo que topí en esta semana meldando. En el Me'am Lo'ez hay varios, porque en el Me'am Lo'ez hay muchos verbos del ivrit, el verbo ka'as, que es en Yiddish solo ka'as. ¿Cuál es un sinónimo para esto? Me escapó. ¿Rabia? ¿Se dice esto en ladino? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Rabia? Arabiar existe en latino, arabiarse. Sí, y como sustantivo ka'as, no sé, hay muchos verbos que son los mismos, mas no tienen los mismos significados. Por ejemplo, Kal en latino, en Yiddish con el mismo significado se dice shul. Puede ser que mucha gente que habla en inglés ya sintió esto también, que muchos hablantes lo culanean. Y en Yiddish kol significa público. O, por ejemplo, así René comentó balabai y balabai. Así, este es un ejemplo muy interesante. En latino balabai y en Yiddish balebos. O balabaya, baleboste. Y no, de verbos que esta son al cabo es la más semejante, ¿no? Por more que seguro tenemos palabras en cualquier lengua que tienen otra significación. Balabay y balebuste es una cosa que parece tuviera la misma raíz. Entonces, me figuro que a esto quería significar la demanda, ¿no? Cosas que las palabras que son de raíz semejante además se usan en las dos lenguas. Y Orit comentó algo muy interesante, que hay muchos refranes y dichos que son los mismos en ladino y ella dice que puede dar ejemplos. Sería muy interesante si puedes hacerlo, Orit. Bueno, vamos a ver. Sí, porque hay muchos. Mira, nosotros en nuestros cursos del Centro Cultural tenemos un mes en el que hablamos solamente de refranes y ya tenemos de muchas culturas diferentes el mismo refrán. Y los elevos que son de todas bandas del mundo dicen, en mi casa se decía ama en inglés, en japonés, en italiano, en todo modo de lenguas está el mismo refrán, porque los refranes son de cultura popular. Además, es interesante ver en este caso del ladino y del yiddish. Alori, shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom. 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 A Carlos y a Gustavo. Rubik Rosenthal en Israel y profesor Ora Schwarzwald en Israel y la doctora Nivi Gomel en Israel hicieron y escribieron artículos de la lengua hebrea que entraron a la lengua palabras del Yiddish y del ladino. Dishita es balabaya en ladino, en Yiddish es balabuste y hay otros. Por ejemplo, y hay el cara de Tisha B'Av, hay en Yiddish, como se dice, no sé el Yiddish.
y hay refrán que se levantó a la siedra, que dicen cuando uno se levantó. Y hay ejemplo en Yiddish. Y hay saltar de alegría también en Yiddish. O quiso enterrarse vivo también en Yiddish. Se puede decirlo, lo dicen. O a romper uno. O así tenga bueno, se dice en Yiddish. Quiero decir que hay muchos refranes que entraron a la lengua hebrea entre los años. Y hoy en día yo estoy, que no sepan ningunos, estoy apuntando una conferencia que estoy dando ahora, que estoy en Libra, que estoy en Pensia, estoy apareciendo una conferencia que dice cuando se encontraron el Yiddish y el ladino. No רק palabras, en Jerusalén, en los años primeros en Israel, cuando habían judíos que se asentaron en Jerusalén, Hebrón, Tzfat y Tveria, se encontraron los Yiddishlis con los sefaradís, y hay fotos hermosas de Yiddishlis y sefaradís juntos, y hay, ¿cómo se dice? Cosas muy interesantes como en el ladino tenemos el Zohar, en el Yiddish tienen Husham, Husham se llama. En el ladino tenemos los lazes o lugares que vivieron los lonzos, los bobos, y en el Yiddish se llama Helem. Hay mucho asemejanza con el Yiddish y el ladino. Y la cosa más interesante, y por terminar, Yitzhak Navon, cuando entró a la Knesset, no sé cómo se dice, el Parlamento de Israel, y entró el ladino, en el mismo día entraron y el Yiddish. Así que hoy en día, que más de 25 años que el gobierno de Israel da paras para el Yiddish y para el ladino en juntos. Así, sí, muy mucho, interesante. Muy valutoso, sí, claro. Sabes, cuando uno empieza a mirar las culturas, como un poco decía Gustavo, ahora estamos como, a mí me parece, en veces todos los hablantes nuevos conocemos el origen de una palabra o de la otra palabra, tanto en el Yiddish o en el ladino, por muy que estamos empezando ahora. Si la habláramos de casa, ninguno a sus hijos diría, tú dices esta palabra que viene del griego, que entró al turco, que pasó al francés y después empezamos. Es por esto que tenemos tantos hablantes nuevos que conocen, y esto es muy valutoso, el origen de los verbos que usamos en las dos lenguas. Ama, cuando uno empieza a mirar en especial refranes y personajes, tenemos Maqueda y Jerem, las ciudades de los bobos, como dijo Orit, y tenemos los nombres de el Jamín y el Sholem, las comidas de Shabbat. Bueno, tenemos muchas cosas semejantes, por amor que es las lenguas hasta ahora, y de esto quiero hablaros un poquitico. Hasta ahora las lenguas judías eran solamente para las comunidades judías. Ama hoy día que tenemos tantos elevos que se maravillan de las lenguas como Gustavo, y tenemos muchos otros jóvenes, también tú, Carlos, que no están atados a la comunidad judía, amas besan la lengua. Entonces tenemos una nueva comunidad de hablantes que no son judíos y que también quieren la lengua. Y esto es camino a una comunidad diferente de la de hablantes autóctonos de la lengua. Así que ahora tenemos otro sujeto más para hacer un congreso.
Sí, yo vi que Em, esto afecta mucho aquí. Las discusiones son tan interesantes que podría hacer un congreso de cada encuentro. Eso es muy bueno. Seguro, seguro. Tenemos saludos un poquitico, me place dar los saludos de todas bandas. Tenemos de México, de Jerusalén, de Ashdod. No voy a personalizar hoy porque este sujeto va a llevar demandas en demasía, seguro, y queremos decirlos muchos que de California, semana buena para todos. Bueno, demandaban de Andes uno y el otro, ama ya sabemos que en el Zoom debemos de demandar esto. Uno está en New York, como es el caso de Carlos, el otro está en Brasil, como es el caso de Gustavo, y aquí estamos en Buenos Aires, y nuestros musafires especiales, todos los que nos acompañan en todas bandas del mundo. Tenemos interesantes saludos de Cape Town, de Sudáfrica, y está Jane que dice que en su casa hablaban Yiddish. Bueno, tenemos también en el mundo entero familias que una banda es Ashkenazi, otra banda es Sefaradí, así que en las casas en su mayoría escogían si seguían a la parte Ashkenazi o seguían la parte Sefaradí. Más seguro alguna palabra queda de una y otra parte de la familia. Interesante es que nos escribieron sobre la Semana Sefaradí de Chile. No solamente en Chile, bueno, ellos pues lo hacen de continuo, además en Sudamérica tenemos unos cuantos países que hacen Semana Sefaradí. Ama la gente, como bien se ha dicho, no habla en estos encuentros en ladino, sino que se acodra de palabras, de dichos, y la mayoría de las actividades tienen que ver con la música o con la comida. Y esto es una cosa que también podemos empezar a pushar para que las semanas sefaradíes tengan a lo manco un espacio en el que se pueda hablar en ladino, y también, bueno, la semana del Yiddish, claro está. Daisy nos dice que la gente dice que el ladino y el yiddish son dialectos porque emplean este verbo con un senso peyorativo, despectivo, de desprecio. Nosotros los lingüistas no empleamos el verbo dialecto de forma mala, peyorativa, mas simplemente para decir que un habla es variante de una lengua hablada en muchos lugares. Sí, ¿puedo ajustar algo, Lilian? Perfecto, claro, tu campo este. Bueno, en primero de todo, me merci mucho a Daisy por participar, la gracias. Yo prefiero, de mí para mí, culanear variedad lingüística. Precisamente por esto, porque si vamos a emplear dialecto como variedad lingüística, ¿de qué nos decir directamente variedad lingüística? Y así nos cuadramos de todo modo de mal. Era esto solo. Sí, claro, cuando una palabra empieza o una expresión empieza a tener dos sensos, bueno, es mejor escoger que esa frase tenga un solo senso y tomar otra para el otro, para no tener confusiones cuando uno habla, claro que está. Esther Mostovich Kuckerman, que es del Uruguay, de Montevideo, dice: un idioma que tiene gramática, literatura y diccionario no es un dialecto. Da su apariencia. Ella, Esther Mostovich de Kuckerman, ella Zambeza Yiddish. Ancina que esto yo conozco, es una profesora muy usada sobre sujetos del Tanaj. A ver, Rachel demanda por la escritura en letras hebreas, si son las mismas o no. Y también voy a profitar de esta demanda de Rachel, de uno que demandó si la escritura manuscrita del Yiddish y del ladino tenían alguna semejanza. No sé si tienen conocimiento de este modo de escrituras. Vamos a dejar
vamos a dejar a Gustavo que responda sobre esto, porque en mis ateliers en Ladino 21 le han veces Solitreo y Rashi, y como él sabe tan bueno el Yiddish, seguro que nos puede comparar esto. Merci. Merci por la demanda, Rachel. La escritura en el Yiddish hoy se hace con las letricas de Merubá, que nosotros conocemos también, y la escritura cursiva es la misma que en Israel. A veces, yo ya me di muchas letras, hay algunas diferencias muy chiquiticas, pero en general es la misma escritura, pero hay una escritura antigua del Yiddish que es muy interesante, así como el ladino se puede escribir en Merubá o en Rashi. Hay una escritura antigua que se llama Mashket o Weiberteich, de libros antiguos, que es muy hermosa también, es muy diferente. Yo busco aquí, no sé si se puede ver, partajaré el ecrán, yo busqué en Wikipedia y ya topé aquí. Vamos a ver un ejemplo, es interesante. Un momento. No sé. ¿Ya se ve? Yo topé en Google, solo busqué el nombre Weiberteich y topé esto. Es un poco diferente de las letricas Merubá. Creo yo que no es tan diferente cuanto Rashi. ¿Y cómo hago para no partajar más? Sí, aquí fue. Tenemos muchas demandas interesantes, no puedo melar todas ahora, pero quiero que sepas todos que la pasamos a los Musafir y Balabay de cada semana, pasamos el chat completo para que ellos tengan conocimiento de lo que no se puede melar entero, seguro hay sujetos que tienen más demandas y opiniones y este parece ser uno de ellos. Sí tenemos también gente que nos está mirando no dentro del Zoom, sino por YouTube y por Facebook. Y de ellos también tenemos saludos de Colombia y también está nuestro amigo Omer Ver, que él está en Brasil y también labora con el ladino. Y Gustavo quiere tener conocimiento de ti, que laboran los dos sobre nuestra lengua. Y también María Lucía Guilherme, que dice que cada particularidad, dentro de cada cultura hay particularidades de ella misma, de la cultura, ¿no? Así que si somos judíos, en nuestras lenguas seguro vamos a tener muchas características de la cultura judía. Y bueno, cada vez entran más mensajes, vosotros los estáis mirando en el chat, a ver qué podemos hacer un poco más. El solitreo y el yiddish cursivo son diferentes, dice Miriam. Sí, y también están tres salidos, como yo ya te había dicho, Gustavo, están tres salidos de ver un joven hablando en judeo-español. Ya te dije yo que esto iba a acontecer, más allá de tus nervios y de tu miedo a tener hierros, seguro que es muy hermoso tener estas caricas. También Carlos es un joven nuestro y esto nos place mucho. A mí en particular me place mucho cuando tenemos gente más edad que nos da su parecer desde su propia vivencia de su chiquez o de su empezamiento de la lengua, pero también nos empezamos de los jóvenes cada día más y nos place mucho porque cuando hay jóvenes en una lengua y en una cultura, ya sabemos que esto es años para adelante que nos quedan y no que se va a matar como se pensaba al principio del siglo XX o a la mitad que se iba a morir nuestra lengua. Yo ya sentí una chacaya en el Yiddish que creo que también puede ser interesante para el ladino, que siempre dicen, Yiddish está muriendo, siempre dijeron esto y empiezan y continúan diciendo. Yo sentí una vez que el Yiddish estaba muriendo antes que naciera.
Así que, solo, que si va a continuar muriendo, que continúan así, que está muy bien. Claro, sí, también nos sirviamos si el ladino va a continuar muriendo como está muriendo ahora, que continúa así por muchos años. Sí. Tenemos dos personas que levantaron la mano, vamos a dar la palabra solamente muy, muy corticico, porque ya vamos a escapar nuestro encuentro. Ama que da la oportunidad. No se siente bueno, puede ser, tienes algún problema en el micrófono. Webcam. ¿Se puede hoy? Sí. Ahora sí. Sí. Hoy yo recibo una letra del Centro Europeo de los Judíos en París, o nuevo centro. Se puede aprender en Zoom el Hikitia con Inam Selem, también el Darija, la lengua de los judíos, era hebreo y árabe. También Yiddish, también se puede en París, Yiddish. Y esta cosa se puede aprender mucho años aquí a Israel, en la Biblioteca Nacional hace esta cosa. Era otra vez que Gustavo, cuando hablo con escritos muy viejos, tenemos un escribo, se llama Hatzikulmus. En norte de África, los judíos escriben Hatzikulmus. En Moshe Cohen, ahí Jerusalén, Beit Vagan, muchos años aprender, como se dice, descifrar, aprender que se puede ver y tomo libros y hace en hebreo de hoy. Esa es con Hikitia y también para el Darija, la lengua que el rabino escribe en árabe también. Tenemos Maravilla, mucha persona quiere aprender Yiddish, mucha persona quiere hablar con Hikitia y también aprender también la música de Andalucía. Sí, también la música de Andalucía. Sí. Mashallah. Merci, Ariel. Es muy interesante que, sobre todo, que hay la posibilidad de empezarse Hikitia, porque ya sabemos que no es que hay en abundancia ama de Yiddish y de ladino, ya tenemos conocimiento de cursos y de talleres y de baldes y no de baldes en muchas instituciones. Ama Hikitia es una lengua que tiene menester de que se empiece a empezar, como algunas otras lenguas judías menores, como el judeo griego, el judeo italiano, tenemos unas cuantas de ellas. Ama, merci mucho por las informaciones y seguramente algunos de estos tomarán un poco esta bandera de ir a ver los cursos que existen. Tenemos una otra mano levantada, no sé si ya se fue, de Michelle, que por favor ruego de que sea corticico, así nos podemos despedir como corresponde. No sé si todavía... Berta también. Escapó. Ah, ya escapó, bueno, lamento. Y Berta tiene la mano levantada. No, estoy mirando de aquí, no la veo. Berta Kogan. Agora baixou, mas... Sí, ¿quieres hablar, Berta? ¿Sí? Sí, no. Será la de al cabo palabra. Bienvenida, Berta. Quería decirles que yo soy ashkenazí, pero tengo una tía sefaradí. Me encanta el ladino, me encanta, veo todos los programas en ladino, me encanta. Y yo hablo yiddish desde nacida, mis abuelos todos hablaban yiddish y es un idioma que nunca se va a acabar. Mis hijos, mis nietos, todos van a yeshiva en Israel, en yiddish. Somos ortodoxos y el ladino tampoco tiene que acabar porque son ustedes los jóvenes que tienen que levantar el ladino y todas las judeo italiano y griego y todo, y ustedes tienen que trabajar para que eso no se pierda.
Merci mucho, Berta. Venido con bueno si es la primera vez que entras y sabemos que hoy Merci. por el sujeto muchos entraron por la primera vez. Algunos nos escribieron que quieren seguir entrando. A todos los nuevos y los viejos que nos visitan cada Alhad, les decimos que cada Alhad estamos aquí a la misma hora con un programa diferente. Así que si conocen el programa pueden venir y si no conocen en qué programa hay, también pueden venir. Siempre hay que tomar de referencia, es la 1 del mediodía de Argentina, porque es en nuestro país no trocan las horas, así que hay que tomar las cuentas de cada país para saber a qué hora vos tocan. Merci a todos. Carlos y Gustavo, un sujeto maravilloso, mucho más para hablar, seguro que tenemos de discutir. Ya cada Alhad nos viene un sujeto de conferencia, vamos a tener que hacer el mes ladino hablante o el mes sefaradí. El año sefaradí. Y un poco. Ya empezamos a tomar voluntarios para organizar un mes al año en algún país diferente cada año y con la posibilidad de los que no pueden viajar que nos vengan a visitar por el Zoom. Así que todos serán activos y van a poder participar. Merci mucho, Carlos y Gustavo, otra una vez. Es un orgullo para nosotros tenervos a vosotros laborando para nuestra lengua y para nuestra cultura. A todos les voy a contar lo que vamos a tener la próxima semana, que tenemos también una estrella que nos va a venir a visitar a nuestro encuentro, invitada por la Balabaya Rashid Amado Bornik de Ladino Comunidad. Vamos a tener a Linet Saúl. No podrás de ver a la prima donna, tiene una voz de maravilla y ella hizo su camino en la ópera turca. Así que tenemos la posibilidad de conocer verdaderamente a una estrella sefaradí. Y vos convido, como siempre, a esta hora. Después, otra vez os digo, este encuentro que va a ser para mirar y mirar una y otra vez para empezar a anotar todo lo que hemos contado Gustavo y también Carlos en sefarad.com/TV. Vas a encontrar el atadillo de este encuentro para ir a mirarlo en YouTube y si no directamente en el canal de YouTube de Sefarad. Si nos quieres dar vuestro ayudo en sefarad.com/encuentros, seguro vas a tener la posibilidad de ver la manera de hacernos a nosotros llegar vuestro ayudo. Y ahora sí, como cada semana, semanada buena o buena semana que nos del dio, nos veremos aquí el próximo Alhad. Merci mucho. Merci mucho. Con acabó, merci. Saludes a todos.